Más de 7.000 millones de quetzales perdidos en el gasto del Estado del año pasado, reporta la Contraloría General de Cuentas, que entregó hoy su informe sobre el presupuesto 2023. Finanzas lanzará cambios al registro de compradores para que pueda saberse quién es el dueño real de las empresas con las que se gastan nuestros impuestos. Ministerio de Salud declara alerta roja por la expansión del dengue. El calor extremo está provocando un aumento acelerado de mosquitos, incluso en áreas donde regularmente no había. Quiché ordena el cierre durante todo el día de las vías para los camiones que transporten bebidas, gas y otros bienes. Comerciantes advierten de medidas contra el alcalde. Todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este viernes. Se llama Luisa Gómez y este servidor Alberto Toro Bielma, preparados para iniciar con la jornada noticiosa. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Noche de viernes, pero empieza el fin de semana, así es que está ahí enterado de todo lo que sucede y aquí usted tiene la información. Vamos a ella de inmediato. La Contraloría General de Cuentas detectó en el último año de la gestión presidencial de Alejandro Yamatei irregularidades en el uso de más de 7.000 millones de quetzales, según el informe de auditoría entregado hoy al Congreso. El último año de gestión del expresidente Alejandro Yamatei dejó 1.053 hallazgos en la Contraloría General de Cuentas que se reflejan en sanciones y denuncias por dudas en la ejecución de más de 7.702 millones de quetzales. Este viernes la Contraloría General de Cuentas hizo la entrega en el Congreso del informe anual de auditoría, donde se establece la evaluación del uso de los recursos en el año que coincidió con las elecciones, cuando se advirtieron riesgos sobre el uso de los fondos estatales de forma clientelar. En 79 años, según la Contraloría, este es el informe con el mayor número de acciones legales. Del total, según la Contraloría, 7.500 millones obedecen a atención de denuncias que representaron 552 hallazgos. Le siguen inconsistencias en el ámbito de salud por 33 millones de quetzales y 27 millones más en sistemas informáticos y nóminas de gobierno. Sin embargo, al hablar de denuncias, una de las leyes que figuran es la que fue aprobada hace algunos años en el Congreso y que amplió en más de 3.000 millones de quetzales el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones para construir infraestructura estratégica. Finalmente, dicha ley alcanzó los 6.960 millones de quetzales y es para la Contraloría el mayor monto que se ha denunciado en la historia por proyectos que en su momento generaron dudas, derivado de que habían obras en sitios donde no se ameritaba una intervención o eran carreteras recién construidas. Del total del monto denunciado, 7.200 millones son por manejo de fondos en el Ministerio de Comunicaciones, una cartera que atraviesa por un momento álgido luego de la remoción de la exministra Yasmín de la Vega. Otra entidad auditada es el TSE por pago de horas extras por un monto de 143 millones de quetzales. Para hacer un comparativo, el año pasado el informe de auditoría fue de 610 millones de quetzales detectados con algún manejo irregular y hoy el monto aumentó 12 veces. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el gobierno buscará reformar el reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado para que se conozcan los beneficiarios finales de las empresas que son proveedoras del Estado. ¿Es viable? Bueno, Leslie Sánchez nos explica. La propuesta es modificar el reglamento del REGAE para mejorar los procesos de transparencia al contratar a proveedores en el Estado. Actualmente, únicamente se conoce quiénes son los representantes legales de las empresas que contrata el Estado, y con esta modificación se haría público el beneficiario final o el dueño de las entidades. Según Santiago Palomo, comisionado presidencial contra la corrupción, ya se han tenido reuniones con entidades como la PGN, SAT y SIV para abordar el tema, y el cambio podría aplicarse en las próximas semanas. Estamos trabajando justamente en un convenio de cooperación para temas muy puntuales que son necesarios, ¿no? Porque no solamente depende del organismo ejecutivo por combatir la corrupción. ¿Qué temas? Temas puntuales alrededor, por ejemplo, de beneficiarios finales. Creemos que es importante, en primer lugar, promover un esfuerzo por una ley de beneficiarios finales que transparente también a las empresas que proveen servicios al Estado, y también reformas a reglamentos
por ejemplo el del REGAE. La reforma al reglamento no requiere la intervención del Congreso, sino que sería el órgano colegiado de la comisión, conformado por el presidente Bernardo Arévalo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Gobernación, el comisionado presidencial contra la corrupción, el secretario general, el secretario de Planificación, el director de Gobierno Abierto y la Oficina Nacional de Servicio Civil. Para el abogado Edgar Ortiz, la práctica ya se realiza en otros países y es útil para prevenir la corrupción. No solo creo que es deseable, sino también me parece viable constitucional y legalmente. Cuando se trata de contratistas del Estado, pues el estándar de transparencia debe ser más alto. Nadie está obligado a contratar con el Estado, pero si va a contratar con el Estado, pues es razonable que se le exija un estándar más alto de transparencia y que se le exija revelar, en todo caso, los beneficiarios últimos de la empresa. La presidencia presentará una propuesta de reforma a la Ley de Contrataciones del Estado que será socializada con diputados de diferentes bancadas a través de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Con imágenes de Carlos Ovalle para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y continuamos con más información porque los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se defendieron ante una comisión pesquisidora del Congreso y calificaron de juicio político el antejuicio que se tramita en su contra por una denuncia de supuesto fraude que presentó la UNE. Uno a uno los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral pasaron ante la Comisión Pesquisidora del Congreso para presentar sus argumentos e intentar que los diputados no recomienden el retiro de su inmunidad por una denuncia de supuesto fraude que presentó la UNE de Sandra Torres luego de la segunda vuelta de elecciones. La agrupación partidaria denuncia inconsistencias en el sistema utilizado para transmitir los resultados preliminares que no es vinculante con los resultados finales. Yo creo que la denuncia por sí sola se cae porque es por el TREP, o sea, no tiene incidencia en resultados. Y si ella habla de fraude, ¿de dónde viene el fraude? ¿De los resultados oficiales o del TREP que era preliminar? Sin embargo, Alfaro arremetió en contra de la excandidata presidencial Sandra Torres, quien perdió en la segunda vuelta con el actual presidente Bernardo Arévalo. Es un juicio político de alguien que no ha conseguido esa voluntad ciudadana y esa confianza del voto ciudadano, porque el que premia al candidato que le da la oportunidad de tener la gobernanza es el pueblo a través del voto. Y si la población, desde la primera vez que participó, no la ha considerado para llegar a ser nuestra presidenta, el Tribunal Supremo Electoral no puede hacer nada. Sobre el tema se trató de buscar una postura de Torres, sin embargo no respondió a los mensajes enviados a su teléfono. Los magistrados fueron citados de forma individual a la comisión debido a que gozan de medidas sustitutivas tras quedar ligados a proceso por la compra del TREP que costó 148 millones de quetzales. Bajo estas medidas se ordenó que no tengan comunicación con personas del TSE y tampoco se acerquen a las instalaciones. Ahora la comisión debe evaluar los argumentos para rendir un informe donde recomienden o no el retiro de la inmunidad de los togados. Todavía nosotros no podemos emitir un juicio, ¿verdad?, en cuanto al tema, pero sí a raíz de los argumentos que recibamos hoy, pues ya vamos incluso a ver si de repente el día de hoy ya emitimos una fecha para el informe. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en la reunión hubo momentos tensos, principalmente por las preguntas del representante del bloque Vamos. Veamos. Si le recordamos a toda la audiencia que nos encontramos en vivo en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y tienen acceso a través del canal de comunicación. Veamos. Preliminares. Únicamente el TREP arroja datos preliminares que no se convierten en los oficiales. Es expuesto por ustedes. Entonces, me pregunto por qué la auditoría le resta tanta importancia a este sistema TREP dicho por él, considerando que tiene un monto de 148 millones de quetzales. Pero, ¿qué tiene que ver el precio del TREP con la pesquisidora, señor diputado? Porque fuimos llamados para el fraude que ellos dicen que se cometió en el TREP. En el TREP no se puede cometer fraude. Y lamento mucho que un partido de tantos años no conozca que el TREP no da resultados oficiales.
Bueno, y tenemos más información. Sindicados en el caso asalto al Ministerio de Salud empezaron su defensa en un proceso que se encuentra en etapa intermedia. Sindicados en el caso asalto al Ministerio de Salud empezaron a defenderse este día y objetaron las acusaciones hechas por el Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público realiza acusaciones, honorable juzgadora, esas acusaciones deben de ser claras, deben de ser precisas, deben de ser circunstanciadas en modo, tiempo y espacio, y deben de ser plenamente individualizadas las acciones cometidas por las personas acusadas. La falencia o la carencia de estos presupuestos procesales, honorable juzgadora, dice la Cámara Penal y la Corte de Constitucionalidad, que violenta una garantía constitucional y una garantía procesal que es la legítima defensa, porque al no tener con claridad el tiempo, lugar y modo en que se cometieron esos hechos delictivos, pues una persona acusada no sabe de qué defenderse, honorable juzgadora. En ese sentido, pues hago este preámbulo para que usted lo pueda tomar en cuenta, honorable juzgadora. En audiencias anteriores, fiscales de la FESI detallaron al juzgado cómo los sindicados en el caso se repartían coimas. Previa a la presentación de objeciones, los abogados de la defensa interpusieron un incidente con el que buscaban retirar un expediente de acusación que presentó en su momento la CICIG. Sin embargo, por riesgo a demora, se renunció a este recurso. A ellos se les señala por su posible participación en una estructura dedicada al cobro de comisiones ilícitas, esto por construcción de hospitales y en contrataciones irregulares. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y en más información, Alexis Pamela Quinilla fue ligada a proceso penal por el delito de hurto agravado. Esto luego de ser capturada el pasado 24 de abril por robar medicamentos del Hospital General San Juan de Dios. Ella es una de las 3 personas capturadas y este viernes se pidió al juzgado sexto de primera instancia penal la revisión de medidas de coerción y salir de prisión bajo arresto domiciliario. El abogado defensor presentó una serie de documentos para comprobar que no existe el peligro de fuga o que obstruya el proceso de investigación. El Ministerio Público se opuso a la libertad de la señalada y el juez resolverá la solicitud la próxima semana. Mire, y seguimos en el San Juan de Dios porque se han registrado, restringido, las visitas, puesto por la falta de agua potable que ya lleva 3 días. Para suplir la necesidad, están recibiendo donaciones de agua a través de pipas. La administración del hospital ha limitado el ingreso a una persona por paciente en las áreas de cuidados intensivos y emergencias, permitiéndole solo 5 minutos para conversar antes de retirarse. No me dieron mayor razón, solamente me dijeron de que pasara. Gracias a Dios pues, me dieron el pase y ahorita voy a ir a averiguar el motivo por el cual pues a mi mamá la están trasladando a otro lado. ¿Desde cuándo está su mamá aquí? Mi mamá está aquí desde el día sábado. Sábado, ya casi que se van a cumplir cerca de 8 días. Sí, mi mamá vino a emergencia, porque era emergencia. Ya el día domingo la trasladaron a cardiología en el 6º nivel y de ahí la trasladaron a donde está actualmente, en el 3er nivel, cama 31. Me dieron opción porque él está en intensivo, entonces solo intensivo tiene visita. ¿Cuánto tiempo le dan para poder ver a su familiar? Depende del paciente, en el caso del mío son 5 minutos. 5 minutos. Porque está delicado, entonces solo 5 minutos para poder hablar con el médico. Digo que le trae cosas para él. Sí, cosas personales, para que lo limpien. ¿Qué cosa le trae? Le traigo crema, champú, agua pura, pasta, cepillo. Bueno que sigue con nosotros porque tenemos más. Luego de conocerse que el producto guatemalteco era retenido en los puertos de China, Noticiero Guatevisión consultó al presidente Bernardo Arévalo respecto al caso. Esto fue lo que dijo. Escuchemos. No hemos recibido ninguna notificación oficial, todavía no sabemos a qué se debe esta situación. Estamos ya haciendo los contactos para entender de qué se trata, si esto es una cuestión temporal, probablemente y casual, lo vamos a ver dentro de poco.
Y para continuar con temas en materia económica, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta, porque llegó el momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, buenas noches. Llegamos al final de la semana y hay información económica importante. China eludió confirmar veto a productos de Guatemala, pero reprocha su relación con Taiwán. El portavoz del Ministerio Chino de Exteriores dijo no estar al tanto de la situación, pero señaló que la relación de Guatemala y Taiwán no ayuda a la cooperación con China. La Cancillería china reprochó este viernes a Guatemala sus relaciones con la isla autónoma de Taiwán, al día siguiente de que el gremio exportador del país centroamericano afirmara que Pekín prohibió el ingreso a China de cargamentos de café y macadamia. El jueves, la Asociación Guatemalteca de Exportadores dijo en un comunicado que clientes y operadores en China continental informaron recientemente a productores y exportadores de café y macadamia que los envíos procedentes de Guatemala serán retenidos en los puertos del país asiático. Solicitado por AFP, Wang Wenbin, portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, dijo no estar al tanto de la situación descrita, pero afeó a Guatemala que tenga relaciones diplomáticas con Taiwán, considerada por Pekín como un territorio rebelde. Recientemente, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo mantuvo una videollamada con el líder de la región de Taiwán, y el canciller Carlos Ramiro Martínez fue a Taiwán para asistir a la llamada ceremonia de investidura del nuevo presidente taiwanés, Lai Ching-te, el 20 de mayo, expuso el portavoz. Según él, estos gestos contravienen seriamente el principio de una sola China. Lo condenamos, afirmó. La situación derivada, enfatizó, no ayuda a la cooperación entre Guatemala y China, incluyendo la exportación de productos guatemaltecos a China. El portavoz manifestó que espera que los dirigentes guatemaltecos tomen la decisión correcta y pronto en beneficio de su pueblo. Guatemala es, junto a Belice, el único país centroamericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no con Pekín. Guatemala tiene, pese a todo, relaciones comerciales con China continental que el presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo quiere fortalecer. La Cancillería guatemalteca había dicho el jueves que estaba realizando las gestiones y consultas pertinentes para encontrar una pronta solución para los productos y exportaciones afectadas. China exportó a Guatemala en 2023 productos por unos $5.580 millones. Por su parte, las exportaciones de Guatemala a China sumaron el año pasado $82 millones. Una serie de conclusiones y recomendaciones emitió el Fondo Monetario Internacional tras la consulta del artículo 4 a Guatemala, la primera del nuevo gobierno. Se destacó la solidez económica de Guatemala, pero también la pobreza y desnutrición. La misión del Fondo Monetario Internacional finalizó este jueves su visita de consulta del artículo 4 a Guatemala, en la cual se evalúan varios indicadores, se dan a conocer las perspectivas económicas y se emiten recomendaciones puntuales. El personal del FMI, a cargo de la española María Oliva Armengol, permaneció 2 semanas en Guatemala, donde se reunió con autoridades del Banco de Guatemala, del Gabinete Económico, Congreso de la República, Superintendencia de Bancos, instituciones de análisis económico y representantes del sector empresarial. Luego de haber revisado el desempeño económico, la política monetaria y fiscal, el sistema financiero nacional y otros aspectos, ayer se emitió un reporte preliminar, pero en las próximas semanas se dará a conocer el informe de cierre. Según el FMI, la sólida trayectoria de Guatemala en cuanto a políticas macroeconómicas prudentes e importantes entradas de remesas dotaron al país de reservas sustanciales para lidiar con un contexto internacional desafiante y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales. Expuso que en 2022 el crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó 4.1%, 3.4% en 2023 y se proyecta 3.5% para este año, así como 3.6% para el 2025. El año pasado el déficit fiscal fue inferior al 2% respecto del PIB debido a un excedente en la recaudación tributaria, así como los elevados precios de las importaciones, mientras se observó un cierre de la deuda pública por debajo del 30% del PIB. En ese contexto, la misión del FMI indicó que las perspectivas siguen siendo positivas para Guatemala, pero persisten los riesgos. Los peligros a corto plazo guardan relación con un escenario de desaceleración brusca de la actividad económica global, pero sobre todo en Estados Unidos, que podría reducir los flujos de remesas y repercutir negativamente en la demanda interna y el crecimiento del PIB. El FMI respalda la implementación de una agenda de infraestructura transformadora, el fomento de capital humano y de políticas sociales,
así como el aumento en la seguridad jurídica que considera fundamental para respaldar un modelo de crecimiento sostenible e inclusivo a mediano plazo. ¿Y quieres ser más productivo? Hoy le diré cómo los ejecutivos de Google manejan sus agendas y protegen su tiempo. Si su lista de tareas pendientes se ha vuelto demasiado extensa, se recomienda crear una lista con literalmente todo lo que crea que podría o debería estar haciendo. Luego identifique un tercio de las cosas en la lista que tienen la menor prioridad. Generalmente esas cosas que han estado en su mente para hacer durante un tiempo y siguen estando, por lo que debería preguntarse qué pasaría si ya no las hace. Aparte, un bloque de tiempo urgente en su calendario todos los días. Lo puede fijar a la misma hora todos los días. De esta manera, si surgen cosas urgentes, siempre hay tiempo para enfrentarlas sin afectar el resto de su calendario. Si tiene algo importante que hacer, bloquee tiempo para ello en su calendario, pero a veces debería bloquear un día entero para no hacer nada en particular. Esto le ayudará a sentir el control total de lo que necesita hacer y cuándo quiere hacerlo, y le reconecta con sus patrones naturales de productividad. Ponga esto en práctica y verá que su día será más productivo y aprovechará mejor su tiempo. Nos vemos el lunes con más consejos en Hablemos de Dinero. Feliz fin de semana. Excelentes recomendaciones, Paula, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con más noticias porque el Ministerio Público inició las pesquisas por el caso de las estafas que ocurrieron en el FOPAVI durante la administración anterior a familias que gestionaron subsidios de vivienda. El Ministerio Público inició las diligencias por la denuncia presentada en contra de Javier Alejandro Vázquez López y el exdirector de FOPAVI, Vinicio Pasos Chea, quienes se sospecha estafaron a familias que gestionaron su subsidio para la construcción de su vivienda. Este viernes, fiscales del ente investigador visitaron a los vecinos de la lotificación del Valle de las Carmelitas en Escuintla, quienes denunciaron a los micrófonos de Guatevisión cómo fueron víctimas de estafa por parte de Javier Vázquez y antiguas autoridades del Fondo para la Vivienda, FOPAVI. Según los vecinos, se trató de una inspección ocular por parte de la Unidad de Reacción Inmediata que está adscrita a la Fiscalía de Delitos Transnacionales del Ministerio Público. Sin embargo, aunque se buscó tener más detalles del caso con el Departamento de Comunicación del Ministerio Público, no los brindaron. Esta no es la primera diligencia, pues anteriormente ya se había realizado una inspección similar en las oficinas centrales del FOPAVI, ubicado en la zona 9 de la capital. El caso se destapó en nuestro reporte especial, La Oficina Fantasma Estafa en FOPAVI. Allí le mostramos cómo Javier Alejandro Vázquez López y Cristian Eduardo Reyes López, el primo del diputado Alan Rodríguez, estuvieron involucrados en el engaño a varias comunidades de escasos recursos, a quienes en algunos casos, le solicitaron dinero en efectivo para agilizar el proceso de la obtención de un subsidio de vivienda. Según las autoridades actuales del FOPAVI, se estima un total de 6,000 familias afectadas, aunque constantemente atienden a comunitarios que también expresan haber sido víctimas de dicha estructura. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y el presidente de la República, Bernardo Arévalo, participó en la inauguración del remozamiento del Instituto Normal para Varones de Occidente en Quetzaltenango. Durante su visita, el presidente destacó la importancia de la ciudad de Quetzaltenango como una sede intelectual de toda la región de suroccidente. El mandatario fue acompañado por el recién nombrado ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, y la ministra de Educación, Anabela Giraca. Autoridades declaran alerta roja por incremento de casos de dengue. Ya regresamos con todos los detalles. No pierda la sintonía de Noticiero Guatevisión. Con importante información, las autoridades de salud han declarado alerta roja debido al aumento de casos de dengue en el país. Esta enfermedad es transmitida por la picadura de zancudos y ha generado preocupación en la población y en médicos, ya que los casos reportados superan los registros del mismo periodo del año pasado. En la actualidad hay 19.929 casos, 6 veces más que el año anterior. Además, se contabilizan 12 muertos y otros casos de fallecidos están sospechosos y bajo análisis. Los más afectados son niños en edad escolar. El dengue, una enfermedad viral potencialmente mortal transmitida por el mosquito Aedes aegypti, puede causar síntomas graves y complicaciones si no se trata adecuadamente. Las autoridades de salud hacen un llamado a la población para que esté atenta a los síntomas de la enfermedad,
como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y erupciones cutáneas. Asimismo, se recomienda buscar atención médica de inmediato si experimenta alguno de ellos. Ahora nos vamos al interior del país porque las autoridades municipales de Santa Cruz del Quiché aseguraron que iniciarán a implementar el nuevo reglamento de tránsito del municipio, mientras que los transportistas afirmaron que ya interpusieron un recurso de amparo en contra de ese reglamento. La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, por medio de un comunicado, anunció que el reglamento de tránsito entró en vigencia. Expresaron que se restringe el paso del transporte pesado en algunos horarios del día. La distribución de agua y gas propano será únicamente en horarios establecidos. También se da un plazo de 90 días para que el transporte público se inscriba en la municipalidad, incluidos los pilotos que conducirán las unidades. La Asociación de Transportistas rechazó el reglamento y aseguró que ya interpusieron un recurso de amparo en contra del mismo. Nosotros solo manejamos dos palabritas. Yo se lo digo, que se llama presión social. Que bendito Dios, solo así hemos logrado todo lo que hemos luchado. Yo respeto y honro la voluntad popular del municipio de Santa Cruz del Quiché, y si ellos tienen una inconformidad, pues lo pueden hablar con los cocoes. Los transportistas dijeron que pelearán con uñas y dientes sus parqueos, mientras el alcalde aseguró que todas las inconformidades se las presenten a los consejos comunitarios de desarrollo. El representante de los transportistas lanzó un reto al alcalde para encontrarse en un debate público. Reto a un debate público al alcalde municipal. Si fuera posible que estuvieran en los medios de comunicación y pudieran organizar esta actividad para que discutamos este reglamento. Pues conmigo no, porque yo no soy el único representante, que lo debata con el consejo y con el comune. Si ellos quieren estar en el comune, que hagan su solicitud. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y siempre en nuestro territorio, la falta de lluvia ha provocado complicaciones a familias que viven en la Sierra de los Cuchumatanes, quienes han agotado sus reservas de agua. En los Cuchumatanes, las familias utilizan aljibes o tanques de concreto para cosechar la lluvia, pues el agua que se capta es la que se utiliza para consumo, porque en la sierra es escaso este recurso. El verano que fue algo largo, el verano, es decir, fuimos a traer a la Vega de Cula, hicimos otro. ¿Sí está bien lejos? Sí, pues está lejos y nos cuesta traerla. ¿Cuánto de distancia está ahora? Sí, bien cerca de la hora para ir. Allá íbamos a traer agua así en carros, en camión. A como tenga uno cómo traer. No contamos con lo que es agua potable, ya que aquí no estamos cercanos, por ejemplo, a algún pozo o algo así. No los contamos, mucho menos con drenaje, no tenemos ningún servicio público. Es una comunidad bastante alejada de la cabecera municipal. Colindamos con el municipio de San Juan Ixcoy. Gracias a Dios, aquí la comunidad, las personas de la comunidad son muy unidas, trabajadoras y sobre todo buscando siempre el beneficio común. Esta tecnología de cosechar lluvia ha sido funcional, explica el delegado de la Fundación para la Conservación y el Ecodesarrollo, quienes implementan varias de estas iniciativas en zonas de escasos recursos. Hace falta mucho por hacer, hay que instalar más, pero esto también tiene una connotación del cambio climático, porque ahora está siendo más larga los meses de verano. Y eso también está afectando a ellos, porque si no hay lluvia no pueden colectar el agua. Se estima que un 60% de la población que vive en los Cuchumatanes no tiene acceso al agua. El verano prolongado les ha obligado a caminar horas para abastecerse del vital líquido. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.